Le voy a dar la bienvenida al siguiente ponente, un invitado, el invitado maestro Miguel Ángel Pedrosa, de la Ciudad de México, con su ponencia La función del escrito en la carrera del artista investigador. El maestro estudió en la UNAM la carrera de artes plásticas especializándose en escultura. A la par cursó el diplomado de creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEN. En, mil, en 2012 se incorporó al máster de investigación y creación en arte de la Universidad del País Vasco. Ha expuesto de manera individual y colectiva en Ciudad de México, en Sevilla, en Victoria Gasteiz y en Donostia. Fue seleccionado como becario del FONCA en el programa Jóvenes Creadores durante el 2014 y 2017. En 2016 participó como residente en el Hotel Ganso en San José del Cabo. Colaboró con la revista Egiar Aldiscaria, me disculpan la pronunciación, número 1, con la serie Piedra de Sí, proyecto apoyado en la Fundación Bilbao Arte. Fue seleccionado como artista emergente para exponer en Arte Carelles 2017. En 2017 impartió la conferencia La idea de lo leve en lo escultórico en el programa de experiencias de investigación de la Coordinación de Redes para la Investigación y Experimentación en los Diseños y las Artes, Corieda UNAM. En 2020 se tituló como maestro por la UNAM en la maestría de Artes Visuales. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, pues agradecer primero a los organizadores de este festival, sobre todo a Pedro y a Alejandra. Pido atención porque viene una lectura medianamente densa. Decido leer por el tiempo. Ya me pasó la primera vez que presenté en el 2018 y no me dio. Entonces voy a compartir la presentación y nos vamos tendidos, maestros. Ya estoy compartiendo en pantalla completa. Sí, maestro. Gracias. ¿Para qué sirve un texto, un concepto, en el campo de la creación artística? La incipiente carrera de artista investigador ha generado nuevos impulsos que posibilitan la renovación del campo, pero también simulacros de método que lo dañan. Pensar el concepto como una masa susceptible de ser transformada, la plástica, impregnarla de afectos, desbastarla, de tal modo que el abordaje de las prácticas resulten más ricas y más complejas, puede ser un ejercicio integral. El arte, en el sentido estricto, no representa un espacio de construcción conceptual como lo es la filosofía. Se podría decir, siguiendo a Juan Luis Moraza, que el arte propone un nuevo modo de percibir, a eso le llama procepción, frente al modo digerido al que llama precepción o precepto, por lo que aquella masa se podría sugerir como una manera de devolver a la unidad aquello que con el lenguaje se separó, es decir, la libertad que se auto-otorga el artista en el nivel conceptual es para reelaborar desde un sentido más abierto aquello que de un texto comprendió, disolvió, dirigió, digirió o rechazó, y que a nivel de experiencia puede arrojar procesos y o proyectos distintos a lo que se recurriría si se tomara de manera literal, comprometiéndose así más con la naturaleza y experiencia del arte que con la disciplina de la cual se toma. Bajo cierta mirada didáctica, el hermeneuta aguarda a que el artista hable, esperando ser partícipe de una nueva interpretación que no abarcará jamás a la obra, aunque sí la contendría en el mínimo instante en que es confundida como texto o como opinión. Mejor aún, la actualizaría, la vivificaría.
Cito a Gadamer: cuando intentamos entender un texto, no nos desplazamos hasta la constitución psíquica del autor. Ya que hablamos de desplazarse, lo hacemos hacia la perspectiva bajo el cual el otro ha ganado su propia opinión. Cuando intentamos comprenderle, hacemos incluso lo posible por reforzar sus propios argumentos. Continúo yo. Esta perspectiva a la que refiere Gadamer no es aquella hegemónica, estática y cíclopea desarrollada por algunos pintores durante los últimos 400 años. Esta es más bien una perspectiva otra, es la excepción frente a la norma. El escrito en la investigación artística. Una revisión superficial de textos escritos por artistas vindica la pluralidad de formas y voces que se puede dar en la carrera de artista investigador. Diarios, epistolarios, ensayos, esquemas, videos, grabaciones, bitácoras, experiencias, bocetos y registros pueden ser modelos que integren una investigación en el campo del arte. La supuesta validez que confiere un protocolo de investigación puede representar al mismo tiempo la obligación al rechazo de los descubrimientos tangenciales propios de la indagatoria procesual del arte, sacrificados en nombre de la justificación de un proyecto. Así, el llamado protocolo o anteproyecto dentro de la academia suele derivar inercialmente en un simulacro o parodia. Cito a Juan Luis Moraza: confundir la investigación con su semblante supone pretender identificar la investigación allí donde se encuentre cierta jerga, ciertas morfologías, ciertas taxonomías, cierta sintaxis de argumentación, una especialización en los protocolos que permite hallazgos sustanciales en lo insustancial y errores fundamentales en las cuestiones fundamentales. Retomo la propuesta de James Elkins, solo de los libros y de los artículos que retomo aquí para hablar de las configuraciones de tesis en los posgrados de artes. Hay dos principales, el de James Elkins, que se llama Three Configurations of Studio Art in PhDs, y hay otro que se llama, al final aparece la bibliografía, la aporía en la investigación, aporías en la investigación artística, de Juan Luis Moraza. Aquí hice un resumen de lo que dice James Elkins. Es bastante antiguo, creo que es del 90 más o menos, en donde para él hay básicamente 4 tipos de investigación. La primera es: en artes, la investigación es abordada desde otra disciplina, es decir, la historia, la filosofía, la psicología está comunicando cosas sobre el arte, que es de las típicas, diría yo. Luego, arte e investigación son iguales, multidisciplina, transdisciplina, en donde, por ejemplo, arte y antropología se fusionan para generar un nuevo campo disciplinario, y entonces hay un nuevo campo y el arte está casi a la par de la otra disciplina. Luego la otra es investigación como obra y obra como investigación, o ambas corren independientemente. Aquí esta es en la que me detengo y es la que estoy desarrollando, en tanto que la investigación como obra tenga que ser un escrito, ¿no? La obra como investigación está totalmente, al menos en la UNAM y en otras cuantas facultades que conozco en Europa, no sé cómo sea en Canadá y en Estados Unidos y en Latinoamérica, pero aquí uno se puede titular como maestro presentando una exposición y un catálogo, y eso sería obra como investigación. Yo creo que también sería lo ideal,
para mí es como lo idóneo, que la obra sea eso que le llaman investigación, que yo todavía no estoy tan de acuerdo de llamarle investigación, puede ser una indagatoria, una exploración, pero aquí en este artículo lo que presento es investigación como obra, o ambas corren independientemente, porque estoy hablando del escrito y hay que poner atención en qué sucede con el escrito. La cuarta forma son las artes aplicadas, que en realidad puede ser un instructivo, un manual de técnicas, una cosa muy sencilla, un manual de operación. El modelo que encajaría en la disertación como idóneo por su integralidad es el tercero. ¿Cómo sería este tercero sin tener que volcarnos en una revisión exhaustiva, ateniéndonos al recurso de la invención? Charles Peirce señala la abducción como un proceso lógico que opera mediante instinto e imaginación. Es el modo en el que aparecen en la ciencia las hipótesis novedosas, por ejemplo. Este cuadro nos arroja sobre las posibles implicaciones del método que conlleva la creación y también una indagatoria escrita. Así pues, la abducción como forma intuitiva e imaginativa conviene al campo artístico, por contraste frente a un método que explica con una hipótesis previa y frente a otro que verifica para justificar un resultado previo. La generación de hipótesis, en plural, implicaría en términos de creación propuestas, descubrimientos. Toda vez que el abordaje de la práctica de artista investigador sea actualizante, generadora y prolífica en la creación, se puede pensar que las estrategias particulares, cuyas lógicas no pretenden ni explicar ni verificar, resultan abiertas y no por eso sin rigor. Pautas de asociación, esquemas de analogías, desarrollo de ideas por constelaciones, la imprevisibilidad propia de la dinámica de la creación y un largo etcétera. La escritura con fines de investigación artística entonces se puede visualizar como un tipo de documentación de la sensibilidad de un momento, un intento de compartir en palabra la intensidad de la experiencia, un testimonio. Si hay tema, pues, es porque hay un pretexto para valorar desde la sensibilidad personal una serie de fenómenos que se intuyen apropiados para el descubrimiento, es decir, el tema es un hilo que guía hacia lo desconocido a través de un sentir, siguiendo los modos de operar del artista, un caminar a tientas de lo conocido hacia lo desconocido. Esto permite el tránsito inmediato entre componentes alejados en apariencia que acontecen en un espectro que va de la experiencia sensible a una noción compatible, de la obra plástica a la escrita, lo que deriva en una elaboración más compleja del saber artístico, cuya verbalización abre otros territorios para su expansión. El ensayo. ¿Qué es el ensayo? Colocar para disponer de algo nuevo. Cuando hay plasticidad en el sentido, el discurso se estría al punto de su quiebre. Así entra el investigador a un terreno llamado por la incertidumbre como una cosquilla, en ese juego entre emoción y saber. Es en ese territorio donde se descubre y se comparte el estilo, definido por Lacan como el sujeto en su singularidad. El ensayo como forma literaria admite avanzar con dudas, dirigir el balbuceo, está abierto a plantear relaciones, preguntas mediante estructuras más o menos intensas, mitos, experiencias, sueños, poesía, paradojas, koans, y también conceptos, ideas y concepciones. El artista históricamente nunca ha sido ignorante, moldea también con el conocimiento de otras disciplinas su propio saber, su obra. Además, el ensayo puede operar por intuición y criterio, por solaz y rigor. En ese avanzar a tientas, descubrirá una postura y una sensibilidad frente al fenómeno artístico, reconociéndose como interlocutor comprometido, por íntimo, de otros artistas. Ahondar en las posibilidades de una investigación artística implica elaborar, designar, indagar, inventar, desde el propio campo, crear, ensayar, escribir, desde lo que sabe el artista, desde su percepción, su sensación, su emoción, desde el sentido, el sentimiento, desde su adaptación y desde su interpretación cultural,
en definitiva desde su vivencia, atendiendo con calma al proceso, dirigiendo la intuición y andando a tientas. Lo que nos lleva al problema y el misterio de la transmisión del arte. ¿Hay algo vivo en el arte que se escapa, que se pierde al llevarlo al campo de lo literal? Frente a una comunicación lógico-verbal está el arte, que es adiscursivo, paradójico, opera sin lenguaje, en un modo prealfabético, diría Juan Luis Moraza en el texto titulado Sinestésicas. Habría que reconocer los tipos de escritura que fisuran al discurso. Lo que legitimaría la investigación no sería un discurso justificativo, sino una indagatoria honesta e intensa, como diría Moraza, coordinada con un sentido propio de la plástica, evidente, contundente y claro. De haber texto, avanzando sin miedo al error, lo que buscaría con denuedo sería llevar a la palabra una complejidad sensitiva, no mediante argumentos lógicos, sino mediante la entrega a nuestra propia pasibilidad en correlato con el otro, artista y espectador. El verbo. Así como el verbo desata a la materia, así como el sonido crea al mundo, el hombre se despliega en su derredor para modificar al entorno. Heidegger, en su libro El arte y el espacio, hace uso del verbo para construir su idea del espacio. Cuando dice der Raum raumt, el espacio espacia, denota la importancia de la existencia por encima de la definición de la física. Es un espacio vivo, dinámico, habitado y transformado por el hombre que para hacerse un lugar escarda, desbroza, perfora. Los verbos que emplea Heidegger son los verbos que el escultor ha provocado en él, la idea de ese accionar. Los verbos interconectados a la imagen operan en el trajín entre obra e interpretación, de la reflexión del artista a la decisión o indecisión de la duda. Es decir, la duda es un gesto de una indecisión plástica, pues. Dos ejemplos vinculados indirectamente saltan a las manos cuando se habla de la relación del verbo con la obra. Richard Serra y Peter Zumthor. Richard Serra escribió a conciencia un listado de verbos para incidir sobre una serie de materiales que no conocía de antemano. Y para el arquitecto, Peter Zumthor, para ese arquitecto, la obra de Serra resulta de interés. Su lista de verbos amplía y enriquece no solo el campo de la escultura. Podemos pensar en el ejemplo de Zumthor. El proceso de construcción de la capilla Bruder Klaus remite a esa lista de verbos. Es poco común, si no es excepcional, que un arquitecto recurra a quemar el interior de una de sus obras. Desbrozar, cimentar, construir, erigir, perforar, quemar. Quema y perfora los muros de la capilla, no solo con un... Su operación se yergue en el giro a la norma como operación simbólica. Acudimos entonces a relacionar al verbo con una sensación y con un gesto, con un indigesto. ¿Se asimila? ¿Cuántas veces no accionamos sobre la materia de manera violenta, constituyendo así un gesto violento, o de manera repetitiva un gesto sobado, de manera indecisa algo confuso, incierto, más bien tímido? El revés que espejea frente al verbo sensación, el verbo continuidad vital, en el fenómeno artístico, es la obra. La obra nos hace decir, en boca de Juan Luis Moraza, la obra es materia ideante. De la misma manera que al verbo podemos abordar al concepto. El papel del concepto en la creación y en la investigación artística es fundamental. El artista no construye conceptos. Se podría decir que los relabora, los modela, juega con ellos, los mezcla, o mejor dicho, los sinestesia reiteradamente a través de su cuerpo de saber y de su saber del cuerpo. En su correlato, el espectador frente a la obra es movido o provocado a generar algo parecido, un revulsivo previo al concepto. El cuerpo opera con biomecanismos complejos. Es un sistema de órganos que, interconectados, cooperan para, entre otras cosas, formular percepción. El cuerpo, como cuerpo perceptor, es un sistema sinestesiante y sinestesiado.
Los órganos especializados de la percepción generan un amasijo multidimensional en el que no hay jerarquías entre sentidos, sino pura información en trasiego. La mente opera en colaboración con un cuerpo que le da en recursividad de estructura. Percibimos claramente un cuerpo distinto en dimensiones al que tenemos físicamente. Percibimos algunos órganos exageradamente más grandes de lo que son en realidad. Así también la información conceptual y afectiva es entremezclada con el tamiz de nuestra cultura, nuestra corporalidad y nuestros deseos. Percibimos y experimentamos el concepto, concebimos y adherimos discurso a lo que percibimos. Tan pronto nos emocionamos, la emoción ya está contaminada por la cultura, por el orden simbólico, administrando, asignando interpretaciones discursivas. Sentimos el concepto y podemos sentir que el concepto nos siente. El concepto es la pella de metal y al contacto con el azogue surge la plata. Es la pella del cerdo y al calentarse en ella la piel se hace chicharrón. Experimentamos el concepto previo a su lógica, a su orden, y le asignamos una sensación, una emoción. El escultor olfatea con las puntas de los dedos una intuición por construir. En la palabra vive la plasticidad de su concepto, siempre y cuando vivan los hablantes. La constelación de las etimologías acuden a esta memoria. Aquí pongo un ejemplo de una raíz etimológica y cómo se puede jugar con esas palabras a nivel de significado, de sentido y a nivel plástico, obviamente. El formato. Abordar el carácter específico de la forma que contendrá un escrito o indagatoria, genera congruencia y coherencia proponiendo nuevas lógicas. Por ejemplo, exagerar dedicatorias o todos los apartados que puede contener un documento, epígrafes, apéndices, comentarios, epílogo, notas al final, o tal vez el uso de una sola de manera exagerada. Por ejemplo, para indicar la relevancia de la imagen frente al texto, se podrían usar notas a pie de imagen minúsculas y anexar una lupa. La imagen se agiganta frente al texto. O formatos menos comunes como el formato instructivo de un juguete, un manual de operación, transcripción de llamadas telefónicas, charlas por mensajeros instantáneos, grabaciones de entrevistas. En mi caso hice la defensa de tesis con un performance y una grabación de entrevista a mí mismo, teniendo por interés el tema del lugar que toma el ego del artista con respecto a su obra. Me animó mucho también, por ejemplo, Hotel Palenque, el cual resulta una divagación arquitectónica, estética, intercultural, antropológica, intensa, compleja y humorística. Ya voy a acabar, me voy a saltar las conclusiones para darle espacio a... Son dos parrafitos sobre metodología. Cito a Mario González Suárez. La diferencia entre el intelectual y el artista. El que es intelectual cree que sabe cómo es la realidad, comulga con la realidad que dan los medios y tarde o temprano asume el discurso oficial. Por su parte, el artista no sabe lo que es la realidad, y este reconocer que desconoce el entramado de la realidad es lo que lo obliga a indagar acerca de cómo está hecho el mundo y cuál es el papel del hombre dentro del mismo. Cierro cita. No hay metodología previa, sino que elaboramos método desde la creación. El camino y el motor, es decir, el método y la intención de toda indagatoria, respondería pues al deseo y a la necesidad del creador. La pregunta o problema, como en la creación, alude a una duda sensible, crece más en torno a una preocupación en términos de sensibilidad, sin que imperiosamente esta preocupación se expanda al orden sociológico, histórico, psicológico, filosófico, etc. Formular una pregunta sensible es la provocación a complejizar en los espectros intersubjetivos de aquello afectivo y simbólico que atraviesa la materia. La proposición sería el planteamiento de mundos. Los referentes pueden venir de cualquier saber, suceso, disciplina, aspecto u oficio cotidiano. No confundir referentes que ayudan a generar un desastre, una simple justificación, siguiendo esos simulacros o parodias de investigación a los que alude Moraza. Más bien con referentes que supongan un acercamiento en el orden de lo sensible y de lo simbólico.
capaces de potenciar el encuentro con una verdadera intensidad en lo artístico. Los referentes en el campo inmediato son cruciales: arquitectura, danza, plástica, dramaturgia, cine, poesía, música, pues es allí donde más se pueden encontrar, obviamente, las formas del pensamiento artístico. Tengo chance de unas disertaciones finales. Dale. Son 2 parrafitos. Dale, Miguel. Dale, maestro. Gracias. La reciente carrera de artista investigador plantea retos en el nivel metodológico debido a la inexistencia de una fórmula o formato similar al de las ciencias duras y blandas. La doble problemática para el artista de escribir un documento pensado como tesis frente a la presentación del desarrollo de su obra o de un modo menos justificativo y más constructivo. Partiendo del compromiso y función que tiene el artista en contraste con el científico y el filósofo, se puede explorar los modos para abordar el fenómeno artístico. Si bien el arte es integral por naturaleza y por ello interdisciplinario, su modo de construcción tiene más relación con la singularidad del sujeto y no con la metodología de un campo ajeno. La distinción entre proceso y proyecto es otro punto que sirve para ir apuntalando la trayectoria de una investigación artística. En el acuerdo no siempre necesario de que la titulación en posgrado conlleva un escrito, el creador atento duda: ¿qué es lo que genera una investigación artística? ¿Qué elementos juegan en una disertación escrita? Acudimos a las ideas del concepto, el verbo, el ensayo, la metodología, el formato, para buscar una de las posibles aperturas susceptibles de ser abordadas con un método de juego y puesta en crisis, flexible pero con un rigor en el sentido. Sensación de sensación más inclinada hacia la lógica analógica que hacia la operación racionalista, sensación que se vindica en la duda. Más que aportar teorías o hipótesis, emitir dificultades que intuyen verdad, poniéndolas en el tablero. Más que bases para erguir una justificación innecesaria, plegarse, doblegarse con discreción al deseo, siempre inquieto, frente a lo que sigue pareciendo plastilina. Muchas gracias. Maestro, a usted muchas gracias. Esas palabras finales para cierre también importante. Entender la experiencia de la palabra como noción configuradora de los procesos de creación. Me pareció importante resaltar esa parte. Esta noción semántica que abre posibilidades al arte. En palabras de Margarita Calle, que nos dice: existen diversas formas de producir conocimiento, como diferentes formas de experimentar el mundo. Entonces, partir también de esa apreciación del arte y concepto, que nos permite también entenderlo, digamos, como de una manera más global o globalizante en ese sentido. Muchas gracias, maestro Miguel Ángel. Gracias a ustedes. En este momento, entonces, hacemos un receso, un intermedio, digamos que, y volveremos ya con la última ponencia de nuestra jornada, con nuestra invitada Egna María Castaño. No sin antes decirles que en el chat podrán compartir sus inquietudes, pueden compartir sus preguntas para que al foro el conversatorio de las 5:30 nuestros invitados aborden esos cuestionamientos y podamos resolver algunas inquietudes que surgieron durante toda esta jornada. Y recordarles también que en el chat encuentran la lista de asistencia o el cuestionario de asistencia para aquellos que requieren todavía pues de llenar ese formulario, y que nos pueden encontrar en el canal de YouTube, en el Facebook Live de la Facultad de Artes y Humanidades. Y entonces nos vemos a las 5 de la tarde para la última ponencia.
Thank you.